Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Albert Duván Vaquero Figueroa, soy misionero claretiano en formación y vivo en la casa de Chifrey en Suba. Lo que quiero presentarles hoy es el método de lectura de la Biblia de los 4 lados. Para ello, pues nuestro símbolo es una casa sobre la roca y que la roca es Jesús, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ese símbolo significa que nuestras familias o que nuestra comunidad debe estar en una roca apoyado desde Jesús. De ese mismo modo, pues ese símbolo lo acompaña una varita o un bastón, que significa los doctores de la iglesia, los que nos guían en la fe. Para iluminar este momento, pues vamos a hacer presencia de Dios y también del Espíritu Santo. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Humildemente le pedimos a nuestro Dios, Padre y Madre de la vida, que nos ilumine en este momento de reflexión, que nos llene del Espíritu Santo, de sus dones y sobre todo de la comprensión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de empezar con el método, pues nos toca acompañarlo con un hecho de vida. Entonces, había una vez una muchacha que vivía en San Paulo y en un apartamento donde estaba acompañada con su familia, pero ella era discapacitada, no se podía mover ni valerse por sí misma. Sus familiares o amigos la llevaban a la iglesia y a ella le gustaba ir mucho hacia la iglesia, pero entonces siempre tenía que ser que alguien la llevara. Ella, al no poderse valer, entonces le tocaba siempre pedir el favor de que la llevara. Estando en la iglesia, vio a un grupo de jóvenes que le servían al Señor, repartiendo volantes y todo eso, llevando unos mensajes esperando que más gente llegara a asistir a la iglesia. Esa noche ella fue a la casa y entonces se puso a orarle a Dios, diciéndole que ella quería servirle, así como esos jóvenes. Y entre medio de su oración se le vino una gran idea, que era recortar unos papelitos y escribir en cada papelito un mensaje que decía Dios te ama, y lo acompañaba con una cita bíblica. Cuando ya terminó de cortar los papelitos y de escribir, fue a la ventana y apenas veía que pasaba una persona, lanzaba el papelito. Y el papelito, la persona que iba pasando veía el papelito y lo recogía. Y entonces leía el mensaje y la primera persona que pasó era una persona que le había muerto un familiar. Entonces, al encontrar ese mensaje que decía Dios te ama, se sintió tan conmovido que lloró y le dio gracias a Dios por la salud que él tenía, pero aún así pedía que su familiar estuviera en el reino de los cielos. Otra persona que venía, que tenía problemas en su hogar, no tenía cómo alimentar a los hijos, iba pasando y vio el papelito, lo recogió, y al encontrar también que decía Dios te ama, se conmovió tanto que aún así le daba gracias a Dios por las cosas buenas que él tenía, ¿no? A pesar de lo que estaba sufriendo, aún así encontraba cosas positivas en la vida. Y así fue todo esto, pasando los papelitos a las personas que iban cruzando por la calle, y cada uno se conmovía por su historia. Bueno, después de haber reflexionado por medio del hecho de vida que nos decía nuestro compañero Albert, pues permítame también presentarme. Mi nombre es Omar Andrés Guarbatí, soy también misionero claretiano en formación aquí en la casa José Chifrey en Suba, en Bogotá. Quiero que meditemos un poco sobre este hecho de vida, que realmente nos invita a valernos de todos los medios. No hay excusa para evangelizar en el reino de Dios, y no es excepción ahorita por este tiempo en el cual estamos viviendo. La evangelización se debe hacer por todos los medios, tal cual como nos lo enseñó nuestro padre fundador San Antonio María Claret. Para ahondar un poco sobre esto, vamos a hacer la aplicación de este segundo método de los 4 lados. Dicho método de los 4 lados se divide, como lo hace su nombre, en 4 partes, que quiere analizar el contexto religioso, el contexto político, el contexto social y el contexto económico. Para esta
para este caso nos vamos a guiar sobre el texto de Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. ¿Quiere corte ahí? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 17. Después Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en los patios. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas, lo mismo los puestos de los vendedores de palomas, y les declaró: Dios dice en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. También se le presentaron en el templo ciegos y cojos. Jesús los sanó. Viendo estas cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer, y los niños que aclamaban en el templo: ¡Viva el Hijo de David!, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que te dicen esos? Perfectamente, les contestó Jesús. ¿Y ustedes nunca han leído este texto? Tú sacas tus alabanzas de los pequeñitos y de los que aún aman. Y dejándolos de ahí, salió de la ciudad para ir a Betania, donde pasó la noche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber escuchado muy atentamente la lectura de este texto bíblico, quiero que muy brevemente expliquemos la aplicación de este método. Cabe aclarar que este método no solamente es para los evangelios, es para cualquier texto bíblico, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Vamos a mirar primero el aspecto político de este texto. Ciertamente durante esa época de Jesús estaba reinando el Imperio Romano y era una jerarquía de opresión, ¿sí? Tal cual como lo estamos viendo en nuestra sociedad contemporánea. Los tiempos no han cambiado mucho desde Jesús hasta nuestros días. Dicho poder político ejerce fuerza sobre el hombre, pero especialmente sobre una clase determinada. Eso podríamos mirar sobre el contexto político. Sobre el contexto económico, ciertamente el enojo de Jesús no es porque estén haciendo la venta de aquellos productos, sino porque los grandes sacerdotes de aquel tiempo habían convertido el negocio en una fe. Ese es el enojo de Jesús. Por eso Jesús reprende, por eso Jesús los exhorta de una forma bastante crítica. Ciertamente en nuestra actualidad todavía sucede que muchos de nuestros pastores deciden de hacer de nuestra fe un negocio. Por eso al inicio nuestro compañero nos decía sobre el signo que representaba la vara sobre aquellos pastores que son los encargados de guiar nuestra iglesia. Eso podemos mirar en el aspecto económico, ¿sí? En el aspecto religioso, ciertamente en ese tiempo Jesús era un judío, ¿sí? Entonces el judaísmo era la religión predominante, pero los ideales de aquella religión se habían perdido su rumbo, y Jesús quiere darle una nueva convicción al panorama del judaísmo y quiere vivir de corazón realmente los preceptos de la fe. Por eso Jesús entra a chocar dentro del contexto de los sumos sacerdotes, porque es un hombre que quiere salirse de los esquemas, de aquellos esquemas que eran impuestos por la sociedad de la época. Finalmente, el contexto social, ¿sí? Ciertamente había muchos comerciantes, ¿sí? Pero había una situación jerárquica que es lo que vivimos actualmente, ¿sí? Una pirámide, arriba los poderosos y abajo la gente más humilde y más pobre. Habían comerciantes, sí, claramente, que vivían, comerciantes de ese negocio, pero también habían personas que vivían del día a día, que constantemente iban al templo, tenían sus productos y vendían para poder tener para el sustento diario. De igual forma sucede en nuestra realidad. Muchos de nosotros y nuestros hermanos más humildes viven del día a día, y esta situación de la pandemia ha generado que entren en crisis de todo tipo, económico, social y político. Pidámosle al Dios de la vida, a nuestro Padre,
que sea Él quien nos guíe y sobre todo nos oriente bajo este espíritu misionero y nos ayude a vivir con radicalidad el proyecto del reino. Bueno, para reflexionar entonces tenemos unas preguntas de apropiación para la reflexión familiar. La primera es: ¿cuál era la finalidad de los vendedores que se encontraban en el templo? La segunda: ¿es la religión una razón para oprimir a lo que se encuentra fuera del camino de Dios? La tercera: ¿cómo es mi relación con quienes socialmente no están en las exigencias de nuestra realidad? La cuarta: desde mi realidad como bautizado he procurado por todos los medios llevar el mensaje de Jesús. La quinta: manifiesto el amor por la iglesia y por quienes se encargan de pastorearla. Y para finalizar esa reflexión, ¿debe ser la fe una excusa para lucrarme? Después de estas preguntas, pues tenemos también un compromiso, ¿no? Y ese compromiso es familiar. Entonces, disponer con mi familia un rato de oración para pedir por quienes han caído en el error de llevar el mensaje del reino por el camino que no es, ya que nuestras oraciones deben ser la forma en que ayudo a que el Espíritu Santo guíe a nuestros pastores, para que no terminen convirtiendo la casa de nuestro Padre en cueva de bandidos. Y terminamos todos repitiendo esta oración de nuestro fundador, del Padre Claret. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar, por todas las criaturas. Amén. Bueno, y agradecerles por la atención que nos han prestado y esperar que coloquen este método en mucha práctica y que les sirva para sus familias y igualmente para sus comunidades.